Acabo de empezar el live. Ok, saludos para todos, bienvenidos, buenas tardes, bendiciones. Como saben, ahí está, lo acaban de escuchar, Palomo. Y me está mirando los pies porque sabe que me saqué los zapatos. Y va a esperar para venir a picarme, como calvinista traidor que es. Así es, Palomo, una vez sin misericordia. Bendición a todos los conectados, buenas tardes. Compartan el like en los grupos de WhatsApp, por favor, sí, para que ingresen las personas que están relacionadas con este live. Bienvenido a todos los que se están conectando. Buenas tardes. Hoy tenemos venida del Señor cronología. ¿Qué ocurre primero? ¿Qué ocurre segundo? ¿Tercero? ¿Cuarto? ¿Quinto? Durante todo el proceso de su venida, ¿no? ¿Cuándo empieza su venida? ¿Cuándo termina su venida? ¿A qué se refiere la Biblia con su venida? Las etapas de su venida. ¿Cuándo viene y cuándo desciende? ¿A quiénes viene a buscar primero? ¿Cómo los busca? ¿A quiénes se lleva? ¿De qué forma? ¿A quién después? ¿De qué forma? Todo. Javier García, bendiciones. Bienvenido. Estoy esperando para ingresar con este otro aparato para hablar justamente de esta parte de la clase del día de hoy, venida del Señor.
Bienvenido hermano Freddy, hermano Jorge, a todos los que van por ahí Señor, conectándose. se presenta de la siguiente manera. Bendiciones, bienvenido hermanos. Hola, profe. Hola, hermano Jorge. Hola, hermano Freddy, hermano Rodrigo. Hola, voy a compartir. Ahora sí, estamos casi listos para comenzar, hermanos. Bendiciones para todos los que están ahí. Dios bendiga sus vidas. ¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes. Un abrazo para todos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo están? Ok, Iván Giovanni dice que no puede subir. Puede estar trabajando todavía en jornada de actividades laborales. Hermano Jorge, ¿qué te parece si hacemos una breve oración y comenzamos, hermano? Bienvenido a Baki Hanma. Amén, amén, hermano Rodrigo. Bienvenido, Padre, bendiciones. en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad, Señor, de poder juntarnos para aprender de su palabra. Pido, Señor, sabiduría para nuestro hermano Rodrigo y para nosotros, Señor, entendimiento para comprender, Señor, tu palabra y tus consejos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se lo pido. Amén y amén. Amén. La venida del Señor. ¿Qué es la venida del Señor y qué son las cronologías? La venida del Señor es el evento que está por ocurrir, que puede ocurrir esta misma tarde, puede ocurrir mañana, puede ocurrir dentro de un año, dentro de un mes, dentro de 10 años, dentro de 100 años, cuando el Señor le parezca. Pero eso va a ocurrir. Independientemente de cuándo vaya a demorarse, si es que se le falta mucho, va a ocurrir. Ahora, cuando nos referimos a la venida del Señor, no nos referimos a un único evento. La venida del Señor son una serie de eventos que la Biblia llama el día del Señor, la venida del Señor. Es importante entender que la venida del Señor es un evento futuro que tiene una serie de procesos, una serie de pautas que deben darse para que ocurra la venida del Señor. Te lo voy a plantear así, vamos a hacer una ilustración de la venida del Señor. Esto lo he explicado varias veces. ¿Qué pasa si yo te invito a un asado? ¿Sí? Si te invito al asado. Tienes que llegar a las 6 de la tarde a mi casa. Y cuando llega a las 6, llegas a mi casa y alguien te llama por teléfono y te dice, ¿dónde estás? En el asado de la casa del hermano Rodrigo. Bárbaro. Pero pregunta, ¿a las 6 de la tarde ya estás comiendo asado? No, pero estás en el asado. Después viene a las 7, seguramente haremos un poco de picoteo, canapé, entrada, lo que sea. Y por allá, por las 10 de la noche, empezamos a tirarle leña al fuego. Y te llama tu mamá y te pregunta, hijo, ¿dónde estás? Mamá, estoy en el asado. O sea, a las 6 estabas en el asado, a las 10 todavía estabas en el asado. Llega a las 12 de la noche, parrilla llena, está al punto con sal justo y empezamos a cortar carne y servimos carne. Y te llama tu primo y te dice, ¿dónde estás? Y tú dices, estás en el asado. O sea, a las 6 estaba en el asado, a las 10 estaba en el asado y a las 12 estaba en el asado. Estás comiendo y se dan las entradas, primer plato, plato fuerte, choripán, entrada, todo lo que... La mejor carne al final. Bife de chorizo. 2 de la mañana,
y te vuelve a llamar el que te llamó a las 6 de la tarde y dice, ¿dónde estás? ¿En el asado? ¿Todavía está en el asado? Sí. ¿Y hasta qué hora va a estar? Hasta las 6 de la mañana. De largo. Vamos a ver algunas películas, vamos a comer algo, papita, y después volveremos a tirar otro poco más de carne en lo que haya quedado, calentaremos, y hasta las 6 de la mañana, cuando salga el sol, nos despedimos todos de haber pasado una noche entre hermanos, familias, amigos, lo que sea. Entonces llega alguien y te llama a las 6 de la mañana y te dice, ¿dónde estás? En el asado. Bueno, este tema con la venida del Señor, la venida del Señor no es un evento que ocurre en un solo momento, ocurre en procesos. La venida del Señor empieza con su venida, obvio. Pero el hecho que la venida del Señor empieza con su venida no significa que el Señor viene y desciende ese mismo instante. No, no es así como ocurre. Entonces la venida del Señor ocurre con un evento importante. Y acá es donde nos entramos en las cronologías. ¿Qué es lo primero que tiene que ocurrir para que ocurra la venida del Señor? ¿Y cuál es la primera evidencia de que el Señor viene? ¿Cuál es la primera? Póngame acá en los comentarios qué es lo primero que tiene que ocurrir que nos da luz y decir, bueno, empezó la venida del Señor. Mi esposa me dice el arrebatamiento. No, se equivocó. Póngale 0. El arrebatamiento es resurrección de los muertos. Muy bien, hermano Enrique Ortiz. Muy bien. Hermano, lo primero que ocurre es la resurrección de los muertos. Cronologías. Cronología. Primer evento. Acá nos metemos. Tesalonicenses, primera carta, capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan, como los otros no tienen ninguna esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús los que están muertos en él, o durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que estamos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a ir antes de ellos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, desciende del cielo, y los muertos en Cristo resucitan primero. O sea, el Señor desciende, nosotros eso difícilmente lo vamos a ver. Lo que vamos a ver es, los sepulcros son abiertos, las tumbas son destapadas, y que ocurre resurrección de muertos. Dice, luego de qué? Luego de esta resurrección de muertos, y en la resurrección del muerto empieza ahí, pero no se acaba ahí. Escuche bien, la resurrección de muertos empieza con la venida, evidencia de que empezó la venida, resurrección de muertos. Pero la resurrección de muertos no se acaba ahí, es un proceso que va a durar su tiempo. Entonces, ¿hasta cuándo dura la venida del Señor? Bueno, hasta su descenso. Pero cuando ocurre la resurrección de muertos, Cristo no desciende. Después, luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. O sea, después, segundo evento, en su venida, empieza la venida, segundo evento, arrebatamiento. O sea, en la resurrección empezó la venida del Señor. Después que viene arrebatamiento, continuamos en la venida del Señor. Y los que son arrebatados son llevados a los aires y estaremos siempre. Dice, nosotros que vimos que los que hemos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Los muertos en Cristo resucitan, después somos arrebatados y recibimos al Señor. El que llega primero recibe. Escuche bien. El que llega primero recibe. Quiero que pensemos de que empezó la venida del Señor. Y en la venida del Señor, ¿qué empieza primero? Empieza resurrección, arrebatamiento. Para recibir al Señor, falta un punto. Estos son los dos puntos que nos revela 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Evidencia de que viene la venida del Señor, resucitan y arrebatados. Pero faltan más datos. La palabra arrebatado debe ser anotada en este pasaje porque vamos a encontrar un sinónimo en la segunda carta. Segunda carta, capítulo 2, verso 1 al verso 12. Pero con respecto a la venida del Señor,
de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor se acerca. Nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, antes de la venida del Señor viene la apostasía. Y, escuche bien, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, después de la apostasía, viene la manifestación del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. O sea, el hombre de pecado se manifiesta para sentarse en el lugar, en el templo del Dios como Dios. Esto no ha ocurrido. Esto ocurre en la manifestación del hombre de pecado. Entonces, en la venida del Señor viene resurrección, arrebatamiento y manifestación del hombre de pecado. ¿Sí? Ese es el orden. Manifestación del hombre de pecado. Esto ocurre en su venida. Hay más datos, dice. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros les decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. O sea, ¿por qué dice que ustedes saben lo que lo detiene? Porque ya se lo explicó en la primera carta. Escuchen bien. Ustedes saben lo que lo detiene porque ya se la escribí en la primera carta. ¿Cómo? Sí, leamos con atención. Dice. Porque ya está en acción el ministerio de iniquidad, ¿sí? Solo que hay el presente que lo detiene. O sea, hay algo que lo detiene. Hasta que él sea quitado de en medio. Dos palabras en el verso 7. Primero, él. Un pronombre personal. Él. Habla de alguien. Y cuando ese alguien sea quitado de en medio. Entonces, cuando él sea quitado de en medio, él es el que lo detiene. Cuando él sea quitado de en medio, verso 8, entonces, ¿cuándo es entonces cuando él sea quitado de en medio? ¿Cuál es el sinónimo de quitar que habíamos leído en la carta anterior? ¿Cuál es el sinónimo de quitar? Deben un sinónimo que Pablo haya escrito en el capítulo 4 de quitar. Muy bien, hermano Ortiz, tiene otro 10. Está iluminado. Arrebatar. Está inspirado el hermano Ortiz. Correcto. El sinónimo de quitar, que Pablo habló en la primera carta, es arrebatar. Quitar y arrebatar es lo mismo. Pero, escuche bien, cuando sea arrebatado o quitado aquello que lo detiene, dice, y entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu su boca. O sea, la cronología de la carta es, en la venida del Señor, tiene que ser quitado lo que lo detiene para que Él se manifieste. O sea, en la venida, algo debe ser quitado, entonces se manifiesta. Vamos a ir a esta cronología para irla completando. Punto número 1, resurrección de muertos. Punto número 2, arrebatamiento. Punto número 3, eso hace que sea quitado lo que lo detiene. Arrebatar, quitar. Se manifiesta el hombre pecado. Todo esto es en la venida del Señor. Todo esto está ocurriendo en la venida del Señor. Recuerden el tema del asado. A las 6 estaba el asado, a las 10 estaba el asado, a las 12 estaba el asado, hasta las 6 de la mañana estaba el asado. O sea, todo esto es parte de la venida del Señor. Arrebatamiento y quitado. Ahora, hay un detalle, porque está hablándose en plural. Sabemos que los que son resucitados y los que son arrebatados son la iglesia. Y la iglesia serían nosotros. Ese es un plural. Hablaría de la primera persona del plural. Pero acá hay algo que nos hace pensar, porque el capítulo 7 de la segunda carta habla, ¿no es cierto?, de la tercera persona del singular. Yo, tú, él. Entonces, ¿cuál es la tercera persona? Estoy dando clase. La tercera persona, esta tercera persona que está mencionando, está en un pronombre personal, él, y él que lo detiene. Entonces, el que lo detiene, según Hechos capítulo 2, vino sobre ¿quién? Sobre la iglesia.
el Espíritu Santo vino sobre la iglesia y por eso la iglesia es dos cosas poderosas: luz en la tierra y sal del mundo. Por lo tanto, la iglesia es la morada de Dios, es la morada del Espíritu Santo, es la manifestación donde el Espíritu Santo se manifiesta. Sanidades, dones, milagros, profecías, etcétera, etcétera. Esa es la verdadera iglesia. Entonces, el Espíritu Santo está acá. Y esta manifestación del poder de Dios en la iglesia hace que detenga la manifestación del hombre de pecado. Hermano, Satanás no se puede manifestar. El inicuo, según Tesalonicenses, el inicuo no se puede manifestar. El hombre de pecado no se puede sentar en el lugar santísimo porque hay dos cosas que están ocurriendo que lo impiden. Número uno, la iglesia está presente donde mora el Espíritu Santo, él que lo detiene. Y número dos, no está construido el templo, el tercer templo de Salomón o la reconstrucción del templo de Salomón, porque ese es el lugar santísimo que profetizó Daniel que se sentaría. Eso no ha ocurrido. Entonces, tiene que construirse este templo. Si no hay construcción del templo, no se puede sentar. Las profecías son para cumplirse. Por lo tanto, tiene que haber resurrección, arrebatamiento, el Espíritu Santo es quitado. En este contexto tiene que estar construido el templo. Se manifiesta el hombre de pecado y el hombre de pecado se sienta en el lugar santísimo, levantándose contra todo lo que es objeto de culto y nombra a Dios y adora a Dios. Acá se lleva puesta todas las religiones. Probablemente, como siempre hemos visto, la Iglesia Católica Apostólica Romana va a cambiarse, como siempre hemos sabido, que el que mora, el trono de Satanás, mora ahí, como lo dice la carta Apocalipsis. Así que no nos equivocamos en pensar de que la única religión que va a aguantar en la manifestación del hombre de pecado son los católicos. Ahora, no dudo de que pueblo mío sal de ahí, eso está en aspectos apocalípticos. Sal de ella. Eso no se ha cumplido, eso se va a cumplir. Cuando se den cuenta que la abominación desoladora se sentó y el líder, el papa de turno, se va a transformar en el profeta del anticristo. Por eso, claramente, ¿qué cosas están ocurriendo? La venida del Señor aún no se ha dado. Porque no ha habido resurrección de muertos, porque no ha habido arrebatamiento, porque el Espíritu Santo no ha sido llevado con la iglesia. Esto es lo que lo detiene, porque no se ha construido el tercer templo. Cuando los judíos construyen el tercer templo, hagan sacrificio, liquiden la vaca a la sana, la purifiquen con la vaca y la ceniza, las sangres rojas de la vaca a la sana, y se cumple el ritual de la ley, según lo leímos en Deuteronomio. Me recuerda, hermano Freddy, el texto. Una vez que se ha dado el ritual, Satanás se sienta en el lugar santísimo, porque sin el ritual de purificación del templo, ese es un edificio nomás. O sea, tiene que construirse el templo, tiene que estar la vaca roja, tiene que hacerse el servicio de purificación, lo tiene que hacer un levita, y con esto se dan los requisitos según la Torá. Por eso la Torá tiene que estar vigente, porque la vigencia de la Torá hace que eso sea válido. Entonces, número 19, gracias, hermano Freddy. Así que número 19 nos revela la purificación del templo y se cumple esa cronología. El hombre de pecado se manifiesta y se sienta en el lugar santísimo. Cronología perfecta. ¿Qué capítulo hemos leído? Tesalonicenses, capítulo 3, capítulo 4, verso 3 en adelante, primera, y segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 12. ¿Y qué ocurre con Satanás en ese tiempo? Leamos. Entonces se manifestará el inicuo que el Señor matará con el espíritu boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, el inicuo se manifiesta, se levanta con lo que es Dios, se sienta en el lugar santísimo y después el Señor lo destruye con el espíritu de su boca. Ahí terminamos la cronología. O sea, vamos, resurrección, arrebatamiento, el Espíritu Santo que lo detiene es llevado con la iglesia, manifestación del hombre pecado, se levanta con lo que es objeto de culto, se sienta en el lugar santísimo y el Señor lo destruye con el espíritu de su boca. Así es la profecía. 7 pasos. Pero no ocurre al mismo tiempo todo. Todo esto es en la venida. O sea, la venida es desde la resurrección,
hasta Apocalipsis 19. ¿Cuánto tiempo hay? Bueno, de Apocalipsis 12 hasta Apocalipsis 19, el tiempo señalado son 3 años y medio. Solo de Apocalipsis 12 hasta Apocalipsis 19. ¿Por qué sabemos que son 3 años y medio? Porque lo dice literalmente. Vámonos a Apocalipsis 12. Y la mujer, Apocalipsis 12:6, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para ser sustentada por 1270 días. 1270 días incorpora 3 años y medio. 3 años y medio. O sea, de Apocalipsis 12 hasta el descenso son 3 años y medio. Y esos 3 años y medio, ¿quién nos había avisado que eso ocurriría así? Bueno, vámonos a Apocalipsis, a Daniel. Daniel capítulo 9, verso 27. Daniel 9, 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Estamos en ese periodo, se confirma el pacto con muchos. Y dice, y a la mitad de la semana, Apocalipsis 12, verso 6, hará cesar sacrificio de ofrenda. A la mitad de la semana, hará cesar sacrificio de ofrenda. Porque ya vimos en la clase anterior que los judíos se convierten, que los judíos son redimidos, que los judíos creen en Cristo. Y acá se cumple otra profecía que la vimos en la clase pasada, la profecía de Zacarías 12:10. Vamos a la profecía de Zacarías 12:10. Zacarías 12, verso 10, esta profecía se va a cumplir en el contexto de Apocalipsis 12, lo vamos a leer. Derramaré sobre la casa de David y los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron. En la venida del Señor, todo ojo le verá, siempre. La venida del Señor siempre es visible, todo ojo le verá. Y el pueblo de Israel le va a ver. Ellos estarán haciendo sacrificio de ofrenda. Ellos habrán levantado el templo, lo habrán santificado. Y pensarán que tienen de frente al Cristo, al falso Cristo, al anticristo, al que ellos están esperando. Tiene que ser hebreo, tiene que ser judío, pero ellos, cuando el Señor corra el velo, cuando el Señor, como dice la segunda carta de Corintios, el capítulo 3, cuando el Señor les corra el velo y se conviertan, como dice Romanos capítulo 11, verso 25 y verso 26, este misterio, que no sean arrogantes los gentiles, en cuando Israel fue endurecido en parte hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Justamente en el capítulo de Daniel, verso 27, entra la gran muchedumbre, la cual nadie puede contar, en la gran tribulación. Entonces estas personas hacen pacto con mucho el Señor, y a la mitad de la semana cesa sacrificio de ofrenda. ¿Por qué cesa sacrificio de ofrenda? Bueno, muy sencillo, porque lo que estaban haciendo, sacrificio de ofrenda, se convierten al Señor. Es simple. Y ahí Zacarías 12:10 dice, y llorarán, me verán a mí el que traspasaron. Israel verá que vienen las nubes, y llorarán por el que traspasaron, y afligiéndose como que se afligen por el unigénito, por el primogénito. Dirán, era Jesucristo, era Yeshua el Mesías, era el Adón, le matamos, le crucificamos, le hemos estado negando por años. Eso va a pasar. Pablo lo dice, Zacarías lo dice, Daniel lo dice, Cristo lo dice toda la Escritura. Juan lo dice en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 12. Estamos en cronología, Apocalipsis 12. ¿Qué es lo que dice? Apareció en una señal en el cielo una mujer vestida de sol y con la luna bajo sus pies y su cabeza una corona de 2 estrellas. La corona, 2 estrellas, representa las 12 tribus de Israel. La mujer es Israel, vestida de sol, será mudada. Con la luna bajo sus pies, tendrá un enfrentamiento con el pueblo musulmán y lo va a vencer. Habrá una guerra y vencerá a Israel. Esa victoria le va a permitir construir el templo. Por eso ellos estarán haciendo sacrificio de ofrenda. Porque si no vencen a la religión musulmana, es imposible que se levante el templo, señores.
Porque donde estaba el templo, se levantó el satánico lugar de la mezquita de la Roca, la mezquita Omar. La mezquita de la Roca, la mezquita Omar, levantada por la religión satánica y musulmana, esa no puede permanecer si se levanta el templo. El templo tiene que levantarse y tiene que ser destruido. La luna bajo los pies es que Israel va a vencer a la religión que tiene al falso Dios llamado Alá, que es representativo de una luna. Ojo. Estando encinta, dará luz, clamando con dolores de parto y angustia y alumbramiento, se convertirán en tiempo de angustia y tribulación. La conversión de Israel es en tiempo de angustia y tribulación, la cual no ha habido ni lo verá. Y eso se lo dijo Cristo, Mateo 24, en el doble sentido de la destrucción del templo, y en la venida habrá angustia, la cual no ha habido antes ni habrá después de ella. Israel vivirá esa angustia en su periodo de conversión. Pueden ser miles de millones. Pueden ser miles de millones. Pero el Dios que está con Israel, nada que hacer. Porque no se olvidemos de que hay cosas que van a ocurrir de parte de Dios. Eso lo veremos más adelante. No importa si fuesen trillones. No importa. Lo que Dios está por hacer en esos 7 años, le aseguro que temblarán. Porque la gente verá a Dios viniendo por la nube. Pueden ser trillones. No importa, da igual. También apareció una señal del cielo y un gran dragón escarlata que tenía las 7 cabezas y 10 cuernos y su cabeza 7 diademas. Esto es un grupo organizado, un grupo de naciones organizadas que se va a levantar contra Israel. No nos extraña que sea la ONU o una remodelación de la ONU, porque la ONU tiene los días contados como nosotros lo entendemos. No nos extrañe que incluso Estados Unidos salga de la ONU y terminen habiendo alianzas de países que nunca nos soñamos y la ONU se defina con los países de aquel lado del mar. No nos extrañe que la ONU esté a punto de cambiar. Y su cola arrastra la tercer parte de las estrellas del cielo, las arrojó en tierra y el dragón se paró frente a la mujer. Cuando Israel se convierta, Israel va a tener un enemigo. La bestia se va a parar enfrente a Israel y va a querer matar y destruir a los israelitas. Eso ocurre en el contexto de todo este capítulo hacia adelante, lo podemos leer. Pero la mujer será protegida y se le da lugar en el desierto, un lugar apartado y preparado para Israel, en la huida de Israel. Después dice, hubo una gran batalla en el cielo. Es acá donde no solo se verá en los cielos venir a Cristo, todo ojo le verá, dice la Escritura, todo ojo le verá. Esto es en la venida del Señor, siempre todo ojo le verá. No es que el arrebatamiento es secreto, no, todo ojo le verá. Cuando la iglesia sea llevada, la iglesia sea resucitada, todo ojo le verá. Desde la venida del Señor hasta el descenso siempre será visible. Por eso en los capítulos anteriores la gente blasfema contra Dios. Nadie blasfema con alguien que no cree o alguien que no ve. Blasfema contra Dios porque a Dios están viendo. O sea, blasfema contra alguien que ve. Por eso hay una guerra en el cielo y dice que no vencerán a Miguel y sus ángeles, y el dragón fue lanzado, la serpiente antigua y el diablo fue lanzado. Ser lanzado a la tierra es que los espíritus y los demonios serán visibles acá en la tierra. Las entidades y las huéspedes serán visibles como será visible Dios. Por eso se llama el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es revelar. En el libro de Apocalipsis todo será revelado. O sea, literalmente Dios será visible en los cielos y a la diestra la ira del Cordero. Lo dijo ya en el sello número 6, Apocalipsis 6. Sino que también cuando Satanás sea arrojado a la tierra, será visible y sabrán directamente con quién están tratando. Los que se marquen la marca de la bestia sabrán a qué bestia están sirviendo. Eso es literal. Es literal. Entonces, cronología. Empieza la venida del Señor. ¿Cuánto se demora la venida del Señor desde que aparece visible hasta que desciende? 7 años. ¿Cómo empezamos? Resurrección, arrebatamiento, manifestación del hombre de pecado. En este periodo de manifestación tenemos
Conversión de la gran multitud de gentiles que salen de la gran tribulación. Conversión de Israel. En la conversión de Israel se deja el templo vacío porque obvio no van a seguir haciendo aquello que ya no tiene sentido y se sienta la abominación de los adoradores en el lugar santísimo. Israel huye y escapa, la bestia los persigue. Ese es el proceso. La resurrección empieza antes del arrebatamiento y la resurrección culmina, ¿no es cierto?, literalmente en Apocalipsis capítulo 14. En Apocalipsis 13:7 la bestia se le da permiso de vencer a los santos que quedan, los que guardan los mandamientos de Dios. Estos son los hebreos que quedan en aquel tiempo convertidos a Cristo. Por otro lado, en el capítulo 14, en el verso 12, dice: bienaventurados los santos que permanecen en el Señor. Voy a leer los dos, el 12 y el 13. Y aquí la paciencia de los santos, los cuales guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Oí una voz en el cielo y escribe: bienaventurados que en adelante los muertos que mueren en el Señor. Y decía el Espíritu que descanse de su trabajo y de sus obras. Entre el capítulo 14 y 15, Cristo viene, desciende, mete su hoz, que son los ángeles, y cosecha las almas de los que murieron en este periodo. O sea, todos los que se convierten en la gran tribulación mueren por la fe en Cristo Jesús. Los hebreos que se convierten mueren por la fe en Cristo Jesús. Y en Apocalipsis 14, todo creyente en Cristo, todos los que habían creído en Cristo, todos mueren. ¿Dónde la Biblia dice eso? Bueno, está dicho en el mismo libro. Vámonos a Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Cuando se abre el quinto sello, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo, clamaban diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgarás y vengarás nuestra sangre los que moran en la tierra? En el verso 11, se le dan vestidura y se le dice que descansen un poco de tiempo hasta que se haya completado el número de los consiervos, que también dan de ser muertos como ellos. O sea, los primeros que mueren en la gran tribulación, creyentes cristianos convertidos en Cristo, después les siguen los de la gran tribulación, que todos los cristianos mueren en la gran tribulación por causa de la fe en Cristo Jesús. Viene la conversión de Israel y el paradigma de este versículo, Apocalipsis 6:11, que todos mueren. Apocalipsis 13:7, se les permite a la bestia vencerlos. Apocalipsis 14, 12 y 13, se da el dictamen de bienaventurados los que mueren en Cristo. Apocalipsis 14 y 15, Cristo desciende y ciega por la orden que recibe, envía a los ángeles, como dijo en Apocalipsis, en Mateo 24, y recogerá el trigo. Esa es la resurrección de todos los que murieron en la gran tribulación. Ahí se acaba la resurrección. Ahí no hay más ningún creyente sobre la tierra, porque empieza el periodo de las copas de ira. Y el Señor dijo que no ha puesto a la iglesia y a los creyentes para ira. Y las copas de ira empiezan del capítulo que sigue, del 15 en adelante, empieza la copa de ira. A los que se llama en el último periodo de la última trompeta, y en los que empieza en la última trompeta, las 7 copas de ira. En estas 7 copas de ira no hay ningún creyente. Hasta que venga lo que dijo Daniel, la consumación del desolador. A lo que dijo Pablo. Hasta que venga la consumación sobre lo que está determinado el desolador. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. El fin de la condenación de los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Cuando ocurra esto, al final de los tiempos, viene el descenso de Jesucristo, donde Cristo desciende. Después de celebrar las bodas en el cielo, en Apocalipsis 19, Cristo desciende. Esa es la cronología. ¿Cuánto tiempo hay de esto? 7 años. La Biblia nos revela que son 7 años desde el arrebatamiento hasta el descenso. El arrebatamiento echa a correr la última semana de Daniel, que la vimos, porque Cristo moría en la semana 70 estableciendo la hora cero. La resurrección de los muertos echa a correr la última semana, como dice Daniel, y por otra semana empieza a correr la última semana. En esa última semana se convierte la multitud, muere, se convierten los hebreos, mueren,
se queda el templo vacío que construyeron los hebreos, porque se convierten, se sienta la abominación desoladora que profetizó Daniel, Cristo lo dijo en Mateo, y viene la consumación. En este proceso, que lo veremos más adelante, son datos importantes de qué es lo que ocurre, lo que está determinado sobre el desolador. Pero en este paso hemos visto las cronologías de la venida del Señor. Esta es la cronología general de la venida del Señor. O sea, la venida del Señor es desde el arrebatamiento, de la resurrección, arrebatamiento, manifestación del hombre de pecado, construcción del lugar santísimo, conversión de la gran multitud, viene la conversión de los hebreos, el templo vacío, sentarse la bestia en el lugar de la abominación desoladora, viene la persecución de Israel, la muerte de los santos y finalmente las copas de ira. Apocalipsis 15, 16, 17, 18. Empezando el capítulo 17 y 18 con la manifestación del último ay, porque las trompetas, las tres últimas trompetas son tres ayes. La última ay está determinada para la mujer y para la bestia. La mujer que representa una religión y la bestia que representa donde esa religión domina. Y finalmente Apocalipsis 19, empiezas las bodas del Cordero, ahí termina, las bodas del Cordero, el descenso de Jesucristo y el periodo del milenio, que eso fue lo primero que vimos en la primera clase de escatología. Arrancamos por el milenio. Pero el milenio, ya Cristo ya vino. O sea, antes del milenio se cierra, ¿no es cierto?, la venida de Cristo para cumplir lo que los ángeles pidieron. ¿Qué pidieron los ángeles? Quitar la cizaña. Y una vez que sea quitada la cizaña, empieza el periodo del milenio. Estas son las cronologías en la venida del Señor. Entonces, ¿es el arrebatamiento, la resurrección la venida del Señor? Sí. ¿Es la resurrección de muertos la venida del Señor? Sí. ¿El arrebatamiento? Sí. ¿Es la manifestación del hombre pecado? Sí. ¿Es la conversión de Israel la venida del Señor? Sí. ¿Es el pacto con Israel en la venida del Señor? Sí. Sí, sí, sí. Todo eso es la venida del Señor. Pero, ¿y cómo culmina la venida del Señor? Descendiendo. El Señor culmina siendo visible 7 años y desciende. Todo esto es venida del Señor. ¿Cuándo todo ojo le verá? Desde siempre, desde que empieza a venir hasta que desciende, todo ojo le verá. ¿Qué hace la gente? Blasfema contra Dios, le ve. Hay muchos más detalles. Tenemos los 2 testigos, tenemos los sellos, tenemos la trompeta, tenemos los truenos, tenemos las copas, tenemos un montón de datos internos que son detalles, pero la cronología general es esa. Esa es la cronología general. Ahora, ¿es lo mismo el descenso que la venida del Señor? No, porque el descenso es parte de la venida del Señor. Todo eso es parte de su venida. El problema del post-tribulacionismo, que el post-tribulacionismo tiene que desarmar y hacer un lego con el libro de Apocalipsis. O sea, desarmarlo y unir el libro de Apocalipsis para que de alguna manera tenga sentido esa teología descabellada, ¿no? Un descuadre total de Apocalipsis. Pero mientras lo que nosotros planteamos es un orden cronológico de Apocalipsis. Tal vez pueden haber solapamientos de eventos, porque hay evento de los cielos, evento de la tierra y evento bajo la tierra. Pueden haber solapamientos, que se solapan algún capítulo con otro, porque van avanzando paralelamente, sí, pueden haber solapamientos, pero hay una cronología igual, de igual manera hay una cronología. El medio tribulacionismo es un descabellado invento teológico, que no tiene ningún sentido. Es más, tiene más tintes post-tribulacionistas que medio tribulacionista. Tiene más tintes de ese tipo. ¿Qué vimos nosotros anteriormente? El tema de la iglesia, que la iglesia estaba formada por los que duermen, los que están vivos y los que faltan. En esta sección de los 7 años de la venida del Señor, desde su manifestación visible hasta su descenso, hemos visto los que faltan. Y los que faltan mueren todos hasta la mitad del libro, hasta Apocalipsis, por lo menos un poquito más allá de la mitad, Apocalipsis 14, verso 14 y verso 15. Todo vestigio de todo creyente convertido en Cristo muere en ese periodo de tiempo. No es que la salvación sea por morir, es la consecuencia de creer y ser salvo por gracia, ¿no es cierto? Por medio de la fe, alcanzar esa gracia por medio de la fe,
la consecuencia de eso es simplemente morir. No es que la muerte vaya a salvar a alguien, no. Ahora, la gente que se haga marcar por la bestia no tiene nada que hacer, ¿no? No hay salvación para el que se marca por la bestia. El 666 según el texto. Así que hemos visto esta cronología. Adelante, hermano Jorge, hermano Freddy. Sé que la hermana Yevenive no puede subir porque creo que está trabajando. Pero los escucho. Y ahí empiezo a leer los comentarios. Bueno, mi hermano, ha sido bien clara la explicación que usted ha dado. Así que en este punto de lo que usted está hablando, no tengo mayor complicación. Con los otros temas que ha dado, sí, pero con este en especial, no. Así que por mi parte, no tengo pregunta, mi hermano Rodrigo. Excelente explicación. Ok, hermano Freddy, todavía no leo los chats, así que cuando empiece a leer los chats envían las preguntas que tengan, sí, las voy contestando con relación al tema. No se vayan las preguntas del diezmo, nada de eso, porque a veces la gente no sé si usa el cerebro o lo tiene de adorno. Hermano Freddy, adelante. ¿Se guarda el Shabbat? No. Ya, por va. No, solamente poniendo atención y, bueno, buscar entender la cronología de Apocalipsis. El capítulo 7 es la conversión de Israel. Y el No, capítulo Apocalipsis 12 12, la conversión. Capítulo 12 de Apocalipsis es la conversión de Israel. El capítulo 7, los primeros mencionados, son las primicias, que solo veremos en otro momento, que son las primicias, Ok. o los 144.000, que es otro tema. Ok, ya. No se me viene alguna pregunta más, pero voy a seguir escuchando nomás y cualquier cosa se la pregunto después. Gracias. Ok, Yuray, creo que lo que era Yuraima. Bienvenido, Yuraima, no sé si es hombre o mujer, bienvenido. Prenda su micrófono. Bueno, creo que Yuraima está por ahí desconectado. Ahora sí, leo el chat, ¿sí? Ahora sí, voy leyendo el chat. Pregunta. Ella no sabe preguntar, no sabe prender el micro. Ah, ok. Yo le mandé la invitación para que prendiera el micro y no sé si quería comentar algo o solo subir. Hijo del Altísimo, la gran tribulación es distinto al día de la ira, que aquel que destruye los moradores de la tierra. El día de la ira es el día, por lo que revela Apocalipsis, es el día de las copas. Pero también el día del Señor se le llama el día de la ira, día del Señor, que es este periodo de evento. La frase es usada indistintamente en diferentes contextos. Ahora, si unimos toda la frase y todos los contextos, tiene sentido con todo lo mencionado, ¿no? Jonathan, para todos los seguidores de Rodrigo Holguín, solo huye de los retos y debate, no sirve para otra. Bueno, Jonathan, tú eres el que no quiere debatir por acá por TikTok, así que no sé de qué estás hablando porque el que sale corriendo como una niña eres tú. Hijo del Altísimo, Lito, Jesús nos enseña algo distinto a lo que dice. Ok. Jorge, que suba. No tiene sentido que suba porque de escatología los presbiterianos saben muy poco, ¿no? Ellos si no leen del libro la teología del pacto, los pactuales, no pueden argumentar solo con Biblia. Ellos dependen de los escritos extrabíblicos para sostener sus postulados escatológicos. Es otra cosa. La gran tribulación no es para la iglesia, es para Israel, ¿no? Bueno, sí es para la iglesia. Te lo explico por qué. A veces sí y otras no. ¿Por qué? Porque la iglesia no solo son los que son arrebatados, sino todos los que faltan. O sea, por lo tanto, lo de la gran tribulación son iglesia y Israel convertido también van a ser iglesia. Porque la profecía es que todos, de los dos pueblos hará un solo pueblo, de los dos rebaños hará un solo rebaño, y la conversión de Israel, porque la promesa y la profecía es para ello que está para cumplirse. Así que si consideramos que los que faltan después del arrebatamiento son iglesia, sí, la gran tribulación va a pasar parte de la iglesia, los que faltan. Ok, Freddy López. ¿Puedo subir, hermano? Claro que sí, Freddy. Puedes subir, no hay problema. José, Hijo del Altísimo. Esa ira es la advertencia de que Jesús nos habla también en Isaías. Sí, correcto. José, Hijo del Altísimo. Mateo 24 habla más de Israel que de la iglesia. Sí es cierto, ¿eh? Aunque Israel en su conversión es iglesia, podríamos afirmar eso.
Pero si discriminamos la iglesia judía que falta por convertirse y la iglesia gentil que se va a convertir hasta lo último, como dice Pablo en Romanos 11:25, la plenitud de los gentiles, sí, si hacemos esa discriminación, sí tiene sentido la declaración. Jonathan sigue ladrando. Bueno, Jonathan ladra nomás. ¿Qué más tenemos por ahí? José, hijo del Altísimo, siempre es por Israel, por causa de Dios de Israel, Isaías 13:15. Sí, no nos olvidemos que Israel, la conversión de Israel es atípica. Como dijo Pablo y como profetizó Jeremías 31:31, la profecía de Israel y la conversión de Israel son en circunstancias particulares, de una forma muy particular. Por eso la profecía dice que no habrá que les enseñe, no habrá que les predique, nadie dirá a su hermano conoce al Señor, sino que todos se convertirán. Hermano, haga la pregunta. Hermano Jorge, no, si Jonathan ladra, déjelo que ladre tranquilo, no se haga problema. Él cuando acepte el debate que se ponga en contacto conmigo y lo hacemos por acá por TikTok. Jesús es Dios, el Hijo de Dios. Dios o el Hijo de Dios. Ambas cosas, ¿no? Porque sus atributos y por lo que dice Zacarías 12:10, Él es Dios hecho carne, pero no es la persona del Padre. Y la persona del Padre es Dios, sí. Y es el Padre del Logos encarnado, sí, también, no hay ningún problema. Bendiciones, Mena Briani. Freddy López subió. No la malentienda, no hay problema. No hay problema, pueden hacer cualquier pregunta, tranquilo. Freddy López, bienvenido. Dios le bendiga, muy buenas noches, ¿qué tal, cómo está? Voy a responder la pregunta y te doy tiempo. Mira, ¿cuándo se acaba el tiempo de gracia? Según Hebreos, capítulo 9, el tiempo de gracia se acaba cuando Cristo aparezca, venga por segunda vez. O sea, cuando Cristo, después de celebrar las bodas, se acaba el tiempo de gracia y empieza el tiempo que empezará a regir con vara de hierro a las naciones. Y esto lo dice literalmente, anota este versículo, Hebreos 9, verso 27-28. De manera que está establecido que los hombres mueren una sola vez y después viene el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea, cuando Cristo viene, ya viene por lo que han creído en Él, pero después de eso ya se acaba la gracia. La gracia se cierra el periodo de gracia con el descenso de Cristo después de la boda del Cordero en los cielos. Adelante, Freddy, lo escucho. Dios le bendiga, hermano, buenas noches, ¿qué tal, cómo está? Buenas noches, bienvenido, bendiciones. Solo quería saber una pregunta. En Apocalipsis, justamente, ya que usted está dando explicación sobre Apocalipsis, ya ve que Apocalipsis es un tema muy profundo, yo creo que es escatología, ¿verdad? Lo que es Correcto, Apocalipsis, escatología es complejo. Apocalipsis y Daniel son escatología y profecía. Correcto. Entonces, hay una pregunta muy importante en Apocalipsis 1:19. Es una sola palabra que está compuesta en tres secciones, por decir tres palabras clave importantes, que dice así, 1:19 de Apocalipsis dice, escribe las cosas que has visto. Dice, y después de estas, y las que después de estas, y las que son. 1:19 de Apocalipsis. Sí, eso está relacionado con las 7 iglesias. Eso que está relacionado en el contexto de las 7 iglesias. Porque las 7 iglesias, el mensaje de las 7 iglesias, son iglesias que son las que eran históricamente en ese periodo de tiempo. Pero después, las que van a representar, ¿no es cierto?, a las 7 iglesias futuras en el periodo de la iglesia cronológica general. Por lo tanto, unas son las que son y la otra las que han de ser después de eso. Eso incorpora ese versículo, hermano. Ok. Ok, muchas gracias. Listo, hermano. Bendiciones, bienvenido. Víctor Rosel Clemente Galán. La iglesia en el milenio, ¿la iglesia ya estará con el cuerpo glorificado? Sí. Sí, de hecho, la iglesia recibe el cuerpo glorificado después de la resurrección. Y la resurrección es antes del milenio, 7 años antes. Por lo tanto, la iglesia recibe el cuerpo glorificado, los que están presentes, los resucitados reciben cuerpo glorificado. Los que mueren en la gran tribulación y junto con los judíos, hasta Apocalipsis 14, en la resurrección de ellos, reciben cuerpo glorificado. Y las bodas del Cordero de los cielos es con un cuerpo glorificado.
Así que de ahí ya hay mucho antes del milenio. Gochi, ¿es cierto que el milenio conoceremos placer y no comeremos por placer y no por necesidad? No, comeremos porque tendremos que comer y celebrar las bodas. Será no por placer, es porque hay que celebrar las bodas. No es una necesidad, ya que el cuerpo no depende de la comida, sino del espíritu. Pero se puede comer sin problema. Ahora, ¿sentiremos los sabores? Yo pienso que sí. Si a eso le llama placer, bueno, es aceptable, ¿no? Deleitarnos en una rica comida, sí. Porque no creo que comeremos algo que no sintamos gusto a nada, ¿no? Así que probablemente no será la esencia comer y el placer, como lo conocemos hoy, es algo distinto. Así que cuando tenga un cuerpo glorificado, le cuento cómo se siente, hermano. De momento difícil que yo voy a responder cómo se siente comer con un cuerpo glorificado. ¿Podría ser más explícito cuando acaba el tiempo de la gracia? Muchas gracias. Sí, el tiempo de gracia se acaba con el último resucitado. El tiempo de gracia se acaba con el último resucitado judío. O sea, el tiempo de gracia para los gentiles se acaba cuando empieza la conversión de Israel. Ya listo, se acaba para los gentiles. Y con la conversión de Israel y con la muerte de Israel en el periodo de la gran tribulación y con la resurrección de Israel se acaba el tiempo de gracia. O sea, nadie más entra a la iglesia porque es un número determinado. Entonces, literalmente ahí está tirado todo el final. ¿El fin de la gracia se acaba con el rapto de la iglesia? No. El arrebatamiento no es el fin de la gracia. Varón, tengo entendido de que en el arrebatamiento todo ojo no le verás, sino solo la iglesia. No hay un texto bíblico, mi hermano Eduardo, que diga que solamente la iglesia le verá y el resto no. Porque la venida del Señor en todos los pasajes es visible, escandalosa, con voz de trompeta, con estruendo, y todo ojo le verá. Y eso es siempre, no es al final, es todo ojo le verá. Si usted lee Apocalipsis, va a encontrar que varias veces durante las plagas la gente blasfema contra Dios. Y blasfema contra alguien que está viendo, todo ojo le verá. Profe, acuérdense las parábolas, las vírgenes prudentes. Sí, el Mateo 25 está situada las parábolas para la iglesia, los talentos para los ministros. Y después de eso entra el juicio de las naciones, que ya eso entra el periodo del milenio. El juicio que ocurre en las naciones es un juicio a las naciones del milenio. No, eso no tiene relación con la iglesia. Eso habla de los del milenio y la gente que va a ser juzgada al final del milenio, de los que estén vivos. No es un juicio para muertos ni un juicio para iglesia. Es un juicio del milenio, lo veremos más adelante. Luis Bracamonte pregunta, ¿al Señor él tuvo hambre después de que resucitó? No sé si tuvo hambre, pero dice que comió. ¿Quién es el que está enseñando? Está sentado en Apocalipsis 4, 1 al 4. Bueno, el que está sentado en Apocalipsis 4 y en Apocalipsis 5 es el Padre. El que pregunta, ¿va a esperar el último día para arrepentirse? No sé, difícil. Jugar con la gracia de esa manera tan descabelladamente. No sé si el Señor va a aguantar un chiste así, ¿no? No. Yo creo que la persona que entiende la gran salvación que ha hecho lo hace hoy. Ahora, si le amanece el Evangelio minutos antes de morir, gloria a Dios. Y si se convierte en la gran tribulación, gloria a Dios. ¿Quién serán los invitados a las bodas del Cordero? Bueno, la palabra invitado es una alegoría y no está hablando literalmente de que hay invitados y hay iglesia, no. Es una alegoría de todos los llamados, ¿no? Porque la invitación es por el Evangelio. Todos los que creen en el Evangelio son invitados y cuando reciben la invitación se convierten en iglesia. Entonces eso no está hablando de dos grupos distintos en Apocalipsis, está hablando de todos los que son llamados para ser parte de la iglesia, ¿no? Esa idea de que allá hay unos que son iglesia, otros que están parados que no son iglesia, que son Israel, esa idea no tiene sentido en el documento bíblico. Silva Leche, entonces vienen las plagas y los pinchazos. Sí, las trompetas, o sea, los sellos, trompetas, truenos y copas. No hay bendición ni parte. La iglesia es para Israel y debemos ser injertados. No,
E Israel está separada, está desgajada. No podemos ser injertados en lo que está desgajado, somos injertados en Dios. Cuando haya entrado a la plenitud de los gentiles, Israel será injertado otra vez en Dios, porque el centro ahora no es Israel, es Dios por medio de Cristo. Cuidado con ese comentario, Carlos Galvez, porque ese comentario saca a Cristo del centro y coloca a un pueblo que está arrancado. Y nadie quiere ser injertado en ramas muertas, secas, adúlteras, fornicarias e idólatras, negadoras del Cristo como el Señor. Yo no quisiera ser injertadas en esas ramas podridas, ¿no? Pero cuando se conviertan, sin duda serán salvos, ¿no? Enoc. Claro, ¿por qué en Mateo 25 ya está casado? Ok. Zacarías 14:4 es la segunda venida. La segunda venida, todo el proceso, no es un solo evento. Ok. Es el Padre. ¿Cuántos tronos hay? Claro, lo que pasa que en el Apocalipsis, el evento que se está mostrando, no es quién está sentado en el trono, sino quién abre los libros. La revelación de Apocalipsis no es revelar el status quo entre el Padre e Hijo, sino que lo que hace Apocalipsis es revelar quién es aquel digno de abrir el libro, y el que está sentado en el trono no es digno. Viene uno distinto a abrir, ¿no es cierto?, que es digno abrir el libro. Por eso el objetivo de Apocalipsis es mostrar el proceso de la gran tribulación, ¿no?, que se dan los sellos y todo eso. Por lo tanto hay que entender el objetivo del libro. Omar, ¿cuántos tronos hay? ¿Cómo se le explica al unicitario esto? Bueno, que lo mismo que le decía, hermano Omar, el libro de Apocalipsis no revela esta relación en la deidad, ¿no? Lo que hace es justamente explicar qué está ocurriendo en la venida del Señor. ¿El padre de quién? Ok, Nelson. Los que se sienten, los que tienes que injertar son ellos. Ya eres salvo, jaja, nunca ha sido desechado. Bueno, debería leer Romanos capítulo 11. Las ramas originales fueron arrancadas. Y eso es literal. Lito Ojeda, por eso fue el comentario de que sean prudentes hasta el fin. Correcto. ¿De qué primero la gran tribulación o la venida del Señor? Bueno, la venida del Señor, en la venida del Señor ocurre la gran tribulación. O sea, la gran tribulación es un evento que se da en la venida del Señor. ¿Tienes estos estudios en YouTube? Sí, están de hecho con gráficos y con todo el tema en mi página que se llama Teología Avanzada. Ellos tienen que convertirse, sí, correcto. La gran tribulación, ¿habrá gracia? Bueno, sí, porque la gran tribulación tiene que convertirse la gran multitud, los 144.000, Israel. Y para que se convierta, la gracia tiene que estar vigente, sin duda. El olivo es Yeshua. Tanto como judíos como gentiles somos uno en Yeshua, un solo pueblo, es correcto. Hola, profe, bendiciones, bienvenido. Tesalonicenses 5:2 y segunda de Pedro 3:10, Rodrigo, esos dos versículos dicen que vendrá como ladrón en la noche. Sí, el tema es que cuando él todo ojo le verá, será de repentino, o sea, cuando menos piensen, todo ojo le verá. No es que dirá, bueno, en 3 días le veremos, no. Nos agarrará de golpe, el arrebatamiento será de golpe. Pero una vez que eso ocurra, todo ojo le verá, ¿no? Son eventos simultáneos. O sea, venía el Señor, resurrección, arrebatamiento, y en ese proceso todo ojo le verá. Pero no es que dice, ahí le vemos, arrepintámonos. No va a haber tiempo para eso, se entiende, ¿no? Primera Tesalonicenses 3:13. O sea, si vino el Señor y no te fuiste arrebatado, te quedaste en la gran tribulación. ¿Hay posibilidad de convertirse, arrepentirse? Sí, pero va a ser, para convertirse ese periodo de tiempo, la consecuencia es que vas a morir. Primera Tesalonicenses 3:13, sus santos son los que se fueron antes. ¿Cuántos tronos son estimados en Apocalipsis? No, por eso le expliqué a José Hijo del Altísimo. En el libro Apocalipsis no está revelando la situación de tronos, está revelando el periodo del rescate. Si queremos abordar el tema de quién está sentado en el trono, quién está a la diestra del Padre, sentado, hay otros pasajes. Apocalipsis no está revelando eso. Por eso hay que entender el sentido del libro Apocalipsis. El libro Apocalipsis está revelando lo que va a ocurrir en la venida del Señor. Y el Señor, si viene, no puede estar sentado. Hay que usar el cerebro, ¿no? Si el Señor está viniendo, en el libro Apocalipsis, no puede estar sentado porque Él viene. ¿Se entiende, no? Es básico.
Mi hermano, tengo que solucionar algo, tengo que retirarme. ¿Quedará grabado? Sí, por supuesto. Usted sabe que después le enviaremos la grabación a una módica ofrenda, como siempre lo hace, que serán 1.500. ¿Cuánto le cobramos, hermano Freddy? ¿Cuánto está la clase el día de hoy? La hora, $1.500 la hora, algo así. Usted cobra, hermano. Usted es el tesorero. Tampoco 1500, déjamelo en 2000. Ok, redondeemos. No es broma. ¿Dónde dice que el que está sentado en el trono y el cordero sea toda la gloria al Padre? Explíquelo. Claro, lo que justamente después de la resurrección, después del arrebatamiento, cuando Cristo, porque Cristo está oficiando el lugar santísimo, a la diestra del Padre. Entonces el lugar santísimo es a la diestra del Padre. Cristo está oficiando aquello. Ahora, cuando Cristo deja de cumplir su servicio sacerdotal, Él tiene que levantarse para venir, para que todo ojo le vea, ¿no? Entonces es normal que en Apocalipsis no veamos a Cristo sentado, sino que lo veamos a la diestra del Padre, viniendo con gloria y poder, ¿no es cierto? Porque el objetivo de Apocalipsis es otro. O sea, no, si hubiese una revelación de hoy, lo que está ocurriendo en los cielos, sí, Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, sentado a la diestra del Padre, sin duda. Pero si miramos la venida del Señor, es otro el sentido de la revelación, ¿no? ¿Hasta qué parte de Apocalipsis seremos espectadores? Bueno, nosotros seremos arrebatados, lo veremos de los cielos, toda la escena. Los que se quedaron lo verán venir y serán perseguidos a muerte. Y los que no apostatarán dejándose marcar la bestia. Después viene la conversión de Israel. En el periodo de la conversión de Israel deja el lugar santísimo y Israel es perseguido. Y Israel va a ser, literalmente todos los creyentes mueren. No hay ninguno que quede vivo después de Apocalipsis 14. La consecuencia es que después de esa muerte, Cristo viene y resucita a los que quedan, ¿no? Cristo está reinando porque ya es rey. Sí, Cristo es rey, pero no está reinando porque el reinado es en su venida. Cuando Cristo venga y establezca el reino eterno, empieza acá en la tierra, el reino eterno. Porque eso se estableció, que el cetro de David estaría para siempre, y el último rey es Cristo, pero es un rey acá en la tierra, ¿no? Sí, para nosotros nuestro rey, no está en discusión eso, pero su reino efectuado acá en la tierra es un tema futuro. Porque o está oficiando sacerdocio o está oficiando como rey. Y Cristo no está oficiando como rey, aunque sea rey, está oficiando como sacerdote, como nuestro mediador. Entonces cuando Cristo venga como rey ya no es mediador, por eso la gracia se acaba. Porque para que haya gracia, Cristo tiene que estar oficiando su sacerdocio. Aunque Cristo va a ser sacerdote para siempre, pero no para siempre va a estar efectuando su sacerdocio, porque después viene a cumplir su reinado. La verdad es que están muy lejos en profecía. En otros temas te entiendo, pero en profecías no traes. La verdad, Diego, bueno, eso puede ser tu opinión, porque probablemente seas pactual y tú consideras que la pactual es correcto, o considera que el post-tribulacionismo es correcto, pero te aseguro cuando hablo con otras posturas distintas a lo que yo creo, en base al libro Apocalipsis, y hago preguntas, se acaban los argumentos, ¿no? Así que no es debatible lo que digo, es simplemente que no entiendes porque tienes un sesgo de lo que te enseñaron, ya sea pactual o dispensacionalista tradicional, porque tal vez tenga la dispensación tradicional, que ya veremos en la próxima clase, la corrección es al dispensacionalismo, el dispensacionalismo tiene errores, o seas medio tribulacionista, que es un chiste teológico, ¿no? Pero en fin, independientemente son posturas escatológicas y no es fácil entenderlas. Juan no identifica al que está sentado. El que está sentado no es Cristo. Cristo viene a abrir el rollo, ¿no? Está claro que el que abre el rollo no es el que está sentado. Y el que está sentado no es digno de abrirlo. Apocalipsis 4:5. Como el trono de Dios hay dos, ¿cuál es el verdadero? En Apocalipsis no revela eso. ¿Puedo mirar esta enseñanza después o tengo que trabajar? Sí, no hay problema. En el grupo de WhatsApp lo subimos y lo compartimos. Y el hermano Freddy, que está ahí, sígalo. Él las comparte en su perfil de YouTube. Pastor, una pregunta. ¿Cuánto acontezca el arrebatamiento? ¿Todo ojo le verá, sí o no? Sí, le va a ver. Desde el arrebatamiento siempre todo es visible. No hay un arrebatamiento secreto. ¿Arrebatamiento o rapto es el mismo evento, pastor? Sí, son dos nombres distintos. Depende de la traducción.
arrebatamiento y rapto son sinónimos, como por ejemplo infierno, lago de fuego o lugar de tormento. Son palabras que significan lo mismo. Sube a ver qué tiene que decir, hermano. ¿A cuál? ¿A quién? ¿Cuáles son los errores? ¿Puedo dar un adelanto? Del pretribulacionismo y el dispensacionalismo. Son menores los errores, pero ya en la próxima clase lo vamos a ver. Por ejemplo, el tema de la iglesia de Israel son dos cosas distintas, eso es un error. El tema de que con el arrebatamiento se acaba la gracia, eso es un error. El tema de la iglesia de los invitados, errores menores, ¿no? No son grandes errores. Profe, esa gente sin ácido fólico. Ay, hermano. Sí, problemas con la sinapsis, hermano, usted sabe. La sinapsis no es para todos. ¿Cuántos arrebatamientos serán, Rodrigo? El arrebatamiento es uno solo. Lo que ocurre es que la resurrección es un evento, ¿no? Pero el arrebatamiento es un solo arrebatamiento. Cuando hablo de Apocalipsis, los resucitados no son arrebatados. Resurrección y arrebatar son dos cosas distintas. Arrebatamiento es uno solo. Ahora, si alguien me quiere decir que los 144.000 son de Israel, con relación a Israel, serán llevados para Cristo y son tomados o arrebatados para Cristo el Cordero, se puede tomar como un evento particular, pero con relación a la iglesia es uno solo. Los 144.000 es algo distinto de un evento distinto, que eso lo veremos ya cuando veremos en detalle la conversión de Israel. ¿En el milenio habrá gracia? No. No. Ahí va a hierro, hermano, y no hay gracia. La chica que sigue preguntando Apocalipsis creo que no entiende un poco del libro de Apocalipsis. Creo que tiene problema del sentido del libro, ¿no? Gracias, pastor. No, para servirle, hermana. Bendiciones a todos los hermanos. Israel, o sea que está diciendo que cuando suene la trompeta todo el mundo va a oír. La Biblia dice que Cristo viene con trompeta de Dios, con voz de trueno, con voz de arcángel y todo ojo le verá. Sus venidas siempre son visibles. Ahora, cuando ocurra esa y suene la última trompeta y se dan cuenta que es parte de la venida de Cristo, bueno, en un abrir y cerrar de ojo será resucitados, llevados, y ahí será todo ojo le verá, ¿no? De ese mismo instante. Pero la iglesia no va a tener tiempo, o sea, si alguien ve a Cristo viniendo, le quiero decir que se quedó, ¿no? Sí, porque a Cristo en la iglesia se da cuenta que está siendo llevado, los aires se da cuenta, ¿no? Ah, me fui. Pero si alguno ve que Cristo viene, le quiero decir que se quedó. El que dijo que anda aislado de la realidad del Apocalipsis, al que le dijo que anda en realidad, ok. Apocalipsis 4, delante del Apocalipsis del trono blanco. Claro, pero ya estamos hablando de otro proceso, no estamos hablando de su venida. Al que Apocalipsis 20 ya es otro proceso de juicio. Y no solo está Cristo sentado, nosotros también estamos sentados con Cristo. Nosotros, o sea, no es solo Cristo sentado, porque en Apocalipsis 20, eso es acá en la tierra. Al final del tiempo serán levantados los tronos y estaremos todos sentados junto con Cristo para juzgar. 1 Corintios 6, o ignoráis que juzgaremos el mundo. O sea, no es solo Cristo sentado, pero eso es otro evento. Entonces, hay que entender los eventos, las hermenéuticas, o sea, los contextos de cada pasaje, ¿no? Apocalipsis 20 después del milenio, después de arrebatamiento, después otro proceso. Eso acá en la tierra, eso ocurre acá en la tierra cuando Cristo ya tenga su trono establecido acá en la tierra. Rodrigo, el semente o la simiente de Israel, los dos testigos también serán arrebatados. No, ellos son muertos y resucitados y llevados a los cielos. El arrebatamiento tiene que darse con alguien que no ha muerto. Y eso, para los gentiles, ocurre antes en el proceso del inicio de la gran tribulación, y para los 144.000 ocurre después de ellos. Toda persona que ya haya recibido un cuerpo nuevo, como cuando entra el espíritu de vida en los dos testigos, ¿no es cierto? Eso se entiende por resurrección y llevado a los cielos, que no es arrebatamiento. Un resucitado no es arrebatado. Los únicos que son arrebatados, según el libro de Apocalipsis, son la iglesia gentil y los 144.000, que es otro tema.
Igual, pensamos igual al arrebatamiento y la falsedad del rapto secreto. Sí, yo creo que rapto, arrebatamiento es lo mismo. El tema es que no es secreto, siempre es visible. Es un detalle nada más que hay que corregir. Si te quedas tú, mi hermano, yo no. No me voy a quedar, hermano. Hay que permanecer firme hasta el final. Obedecer su palabra, guardar sus mandamientos y vivir, ¿no es cierto?, considerando lo que somos y dependiendo de la obra de Cristo. Deseo escuchar el nuevo explicación de Apocalipsis 2 al 19. ¿Dónde puedo encontrar eso? Bueno, todas estas explicaciones están en Apocalipsis con detalle, ¿no? Y en la página web, que me la quiera solicitar, me pide acceso a la página, le puedo enviar. El sacerdocio Melquisedec ofrece sacrificio de sangre, ¿o qué ofrece? No, el sacerdocio Melquisedec no ofrece sacrificio de sangre, porque él ya fue el último sacrificio. El sacerdocio Melquisedec solamente es la mediación, ¿no es cierto?, a la diestra del Padre, el lugar santísimo, por la iglesia. ¿Por qué los seres vivientes dicen que al que ha de venir? Claro, es que la Biblia indistintamente habla de Jesucristo como el que es y el que era el que había de venir, y el Padre también es el que es el que era el que ha de venir, porque el Padre también viene. La diferencia entre el Padre y Cristo es una sola. El Padre no fue traspasado, Cristo sí. O sea, jamás el Padre se le dice que Él fue traspasado, solamente esto es una frase relacionada a Cristo. Pero ambos son el que es y el que era el que ha de venir. Ambos son el alfa y el omega, ambos son el principio y el fin, ambos son el Dios Todopoderoso. Profe, ¿el cuerpo de los arrebatados es transformados y ellos cuando vengan en el milenio? Sí, cuando somos arrebatados y transformados en los aires para tener un cuerpo glorificado y venimos con Cristo para reinar juntamente con Cristo. Esteban vio los cielos abiertos y al Señor Jesús. Sí, pero Cristo está en pie porque viene a recibir al primer mártir del nuevo pacto. Se calcula que es el primer mártir. Es la primera gota de sangre derramada del cuerpo de los mártires o de los creyentes en Cristo después de Pentecostés. Andrés pregunta, ¿los que estén bajo nunca cambiarán su cuerpo? Nosotros estaremos acá glorificados. Los que están en la tierra después del arrebatamiento, ellos mueren y solo son resucitados hasta Apocalipsis 14. Probablemente Andrés Aravena es algo distinto con los 144.000. Por algunas cosas que da indicios, por lo menos hay indicios de eso. Dios le ha dado gran sabiduría. ¿Cuántas veces ha leído la Biblia? La Biblia completa, 8 o 9 veces por lo menos. El Nuevo Testamento, arriba de 30 veces por lo menos. Síntesis de la Biblia. Del Nuevo Testamento he hecho varias síntesis. 2 probablemente es completa. Y del Antiguo Testamento una. Pastor, creo que está equivocado. Dice la palabra que solo los que estén en santidad oirán la trompeta. Si nos comparte ese versículo donde dice que solo los que estén en santidad oirán la trompeta, estaría bueno. Pero la Biblia dice que todo ojo le verá. Por lo tanto, indica que todos, no son algunos. Y esa es la venida del Señor. Por eso leí Apocalipsis 9 en el 6º sello, léalo. Dice, grandes y pequeños se escondían en los montes y las peñas, diciéndonos, escondernos de la ira del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Entonces, ese pasaje menciona a los dos y todos le están viendo, ¿no? Pero no hay un versículo bíblico que diga que solo los que están en santidad oirán la trompeta. No hay ni siquiera una inferencia se puede hacer de aquello. Dice, los judíos de ellos se reservan 7.000. Sí, es correcto. Hay parte de los judíos que son, que los 144.000 lo veremos en otro momento, ¿sí? La venida de Cristo se verá la desnudez de muchos, sí. O sea, esa frase de la desnudez de muchos tiene que ver que todos los que se quedaron estaban sin el Espíritu Santo. A eso se refiere. Todos los gentiles que se queden en la gran tribulación, en el arrebatamiento, es que estaban sin Cristo. Habían caído de la gracia, eran tibios y el tibio es vomitado del cuerpo. El vómito es algo que estuvo en el cuerpo y salió fuera del cuerpo. Pídamele por interno, mándame un mensaje y pídame el link de la página web y se las mando por WhatsApp sin problema. La diestra significado es de poder, Jesús a la diestra de su poder.
no solo es poder, es literal, es a la diestra literal del Padre. Perdón, el arrebatamiento de los 144.000 serán a la mitad de los 7. No sé si a la mitad de los 7, por lo menos antes de la conversión de Israel. Debería ser al final de la primera mitad, por lo menos. O por lo menos por la comprensión de Apocalipsis 7. Porque entre Apocalipsis 7 y Apocalipsis 12 hay un tiempo. Y los 144.000 ingresan en Apocalipsis 7. Lo que podría ser a la mitad de la primera mitad, por decirlo así. No es específico decir cuándo, pero es lo más aproximado. ¿Dónde dice que el Padre viene? Bueno, Apocalipsis capítulo 6, lo leí, el sello número 6, léalo. Si Hitler creía en Jesús, ¿tiene derecho a ir al juicio? Bueno, si Hitler hubiese creído en Jesús en su último segundo de vida, sería salvo. Esa es la realidad. Pero Hitler no creía en Jesús ni fue salvo, hasta donde sabemos, ¿no? El día del Señor es lo mismo que la segunda venida. El día del Señor y la segunda venida son palabras similares para el mismo proceso, ¿no? Será la mitad y luego vendrán los ángeles a predicar la segunda parte. No hay un texto que diga que los ángeles van a predicar. Solamente después de la muerte de todos los creyentes, allá por Apocalipsis 14, sale un ángel que lleva el evangelio eterno a las naciones, que no es un texto fácil de interpretar. La verdad de las cosas es que eso tiene varias posibles interpretaciones, pero que los ángeles predican a las naciones, no a los judíos, a las naciones, ¿no? Podría ser sí, pero eso parece que es al final, porque la muerte de Israel es al final. Escuchen bien, la muerte de Israel en la conversión es casi al final de la última trompeta, en la última mitad de la semana, porque entre el capítulo 14, 15, 16, 17, si es que hay poquitos días, nada de días, los eventos y el tiempo corre muy rápido. Es más, probablemente las copas caigan en un mismo día. La impresión que dan es que las copas, lo que ocurre sobre la mujer, lo que ocurre sobre la ciudad, parece que todo ocurre en un solo día, es vertiginoso. La ley establida no es el tema. El día del Señor es lo mismo que la segunda venida. Ya respondí. Te voy a mandar un mensa. Ok, hermano, no hay problema. Mi amigo pastor, una pregunta. ¿Cuándo ocurre el arrebatamiento? ¿De quién viene la ira? ¿Viene de Satán? No, la ira viene de Dios. Ahora, que Satanás se va a irar contra Israel, si es correcto. Que habrá tribulación y persecución sobre la iglesia que se convierta en ese tiempo, es correcto. Pero la Biblia cuando dice la ira, el día de la ira, la más poderosa es de Dios. ¿Cuál WhatsApp, por favor? Mándeme mensaje por interno y le envío el WhatsApp sin problema. La cita del arrebatamiento, según algún protestante o en la historia. El arrebatamiento está mencionado en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 4, entre el verso 3 y el verso 17. También de ese mismo tema habló Jesucristo, Mateo 24, y también habló Pedro. Pero el texto más claro del arrebatamiento es la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, y la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, donde se menciona quitar de en medio lo que lo detiene y seremos arrebatados. Quitar y arrebatar son dos sinónimos de un mismo evento, que todo esto es la venida del Señor, para huellas de Cristo, para que revise ahí la Biblia. Bíblicamente, ¿qué detiene la manifestación del anticristo? Bueno, la manifestación del anticristo, él, pronombre personal, en el verso 11, en el verso 7, disculpen, el que lo detiene, verso 8, hasta que a su vez se ha quitado en medio, entonces se manifiesta el hombre de pecado. Él es el Espíritu Santo en la iglesia, porque la iglesia es la que va a ser arrebatada, y según Joel, vino sobre la iglesia el Espíritu Santo hace que la iglesia sea luz y sal de la tierra, y es la manifestación del poder de Dios. Por eso se dice que Dios no habita en templo hecho por manos humanas. Ahora, la morada del Espíritu Santo, la Shekinah de Dios, mora en nosotros. Juan
no le ve a nadie, nadie le conoció, y dice que uno semejante al Cordero, Apocalipsis 5:6. Sí, es correcto. Los obreros dignos de su salario, menos Hitler. ¿Y por qué mete a Hitler? No entiendo el sentido de Hitler en este. Una última hora se transforma. Ja, ja, ja. Dice, ¿el Jehová de los judíos es el mismo Padre de Jesús? Bueno, el Jehová de los judíos es todo el Ejad completo, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Israel no discriminaba a un sujeto de otro. Hay algunos pasajes que pudiesen dar indicio a aquello, pero realmente, por si es por Jehová el nombre o el título de Dios, eso aplica a los tres sujetos en común, a lo que nosotros conocemos hoy como la Trinidad. Así que es a ambos, no uno solo. Porque ya en el Nuevo Testamento no está discriminado el nombre de Jehová sobre una persona en particular, sino sobre... Eso es algo que se mencionó sobre el Antiguo Testamento. ¿Es la iglesia la que predica a los principados? No entiendo la pregunta. Entonces hay dos días del Señor, el rapto y la segunda venida. No, es que el día del Señor es un término, Felipe Daniel, que se aplica a todo el evento desde el arrebatamiento hasta el descenso. O sea, la venida del Señor es un proceso de 7 años, desde resurrección, arrebatamiento, manifestación de hombre pecado, todo eso es el día del Señor. Lo hice una ilustración con el tema del asado, ¿no? Si alguien te invita a un asado, tú no llegas a comer carne, llegas a comer otras cosas y llegas más temprano y siempre está en el asado. Incluso cuando comes la carne y después pasan horas, sigue estando en el asado. Entonces la venida del Señor no es un evento específico, una hora determinada, no. Es una serie de eventos y a esa serie de eventos se le llama Día del Señor o su venida. Todo tiene que estar basado en apóstoles y profetas, no solo en Apocalipsis y Daniel. Es que la suma de su palabra es verdad, ¿sí? Así que lo que se dijo al principio, si todavía no vio la clase al principio, se tocaron varios temas y se pasaron por varios pasajes. Profe, debe compartir estos estudios en YouTube. Que no tengo tiempo para editarlo y subirlo, hermano. Lo hace el hermano Freddy eso. Profe, no encontré el versículo donde dice que el Padre viene. No, en Apocalipsis 6, te lo voy a dar el versículo, mira. Apocalipsis capítulo 6, se mencionan dos sujetos. Donde dice, los reyes de la tierra, verso 15, grandes y ricos y capitanes, poderosos, todos siervos libres, se escondieron en las cuevas entre las peñas y los montes, y decían a los montes y a las peñas, caedse de nosotros y escondernos del rostro del que está sentado en el trono, un sujeto, que sabemos que por el contexto del 4 y del 5 es el Padre, y la ira del Cordero, alguien que está a la diestra. Con eso, con Apocalipsis 6:16, entiendes de que ahí habla del Padre y de Jesucristo. Pero nadie ha sido arrebatado hasta ahora. No, correcto, nadie. Nadie. Bueno, podríamos colocar Enoc como la excepción de la regla, ¿no? Los dos testigos. Bueno, los dos testigos será para una clase distinta, hermano. Eso hablaré en otra clase distinta con los dos testigos. Bueno, hermanos, ando medio resfriado. Ando con microplasma o microplasma, neumonoides. Se enfermó mi hijo, andan todos enfermos. Se enfermó mi esposa, me enfermé yo. Así que ando medio congestionado, hermanos. Disculpen si mi voz se me escucha rara. La salvación se pierde al pecar. La salvación se pierde por varios motivos y va a depender de los pecados que haya cometido, del tipo de pecado o del tipo de cosa que haya hecho. Hay varias formas. De eso tengo bastante temas en mi perfil. Pueden ver esos videos, ¿no? Dice, le informaré que el arrebatamiento y venida visible de Jesucristo son dos hechos distintos. No, no son dos hechos distintos. La venida del Señor es una sola. Lo que ocurre es que arrebatamiento es algo que empieza la venida del Señor y la venida del Señor culmina con su descenso. Pero siempre es visible. Y eso, aunque su descenso es un hecho distinto al arrebatamiento, sí, pero todo es parte de la venida del Señor. Lo que pasa es que depende de qué versículo usted me esté mencionando donde se dijo venida. Venida se usa indistintamente para referirse a su descenso, para referirse a su arrebatamiento, para referirse a la manifestación del hombre de pecado. Todo esto es venida. Sí, que todo es venida. No hay un... ¿Es resfrío? No, no es resfrío, es microplasma. Una peste que anda dando vuelta acá en Chile.
Bueno, hermano, disculpen. Estoy muy congestionado. Por mí yo seguiría. Hermano Freddy, una breve oración y terminamos, hermano. Alguien quería subir por ahí. Adelante, hermano Freddy. Vamos a escuchar a Raúl y hacemos la oración. Espera un minuto que Raúl nos haga sus preguntas, si puede. Y terminamos con la Bueno, oración. gracias, Adelante, gracias, profeta Raúl. Lo escuchamos. gracias, gracias. Mira, yo soy de los que creo que la salvación no se pierde. Yo sé que usted sabe que Ok. sí, pero porque yo no he estudiado mucho el tema. Pero, ¿cómo se llama? La salvación, y porque yo creo que no se pierde por la identidad, ¿entiendes? Porque si yo tengo la identidad, yo soy hijo de Dios y yo soy como dice la escritura, yo soy de fe para salvación, yo soy de los que nos retrocede para perdición, entonces yo tengo una creencia firme de que sí me voy a Ok. salvar por lo que soy. ¿Eso está bien para usted? Les recomiendo que anote estos versículos, hermano, para que después los lea y los analice y se haga varias preguntas. Bueno, listo, voy a buscar de rapidez. Anote estos versículos para que Ajá, después los estudie. listo. Ya tengo el bolígrafo. Apocalipsis, Hechos 20:28 20:28 al 30. al 30, ok. Esta es la pregunta que tiene que hacerse usted. Según Pablo, los que levantó el Espíritu de Dios y los que puso por obispos pu- van a levantarse, van a levantarse como hombres que hablen cosas perversas, según Pablo. Esa es la primera pregunta. Ujú. Y la segunda pregunta, ¿un hombre que se levanta a hablar cosas perversas seguirá siendo salvo? Esa es la segunda pregunta. Pero antes de responder esas preguntas, tiene que leer lo que Pablo dice. Y para Ok. más detalle, entre a mi perfil y lea Apología Calvinistas y lea una serie como 30 videos que hay ahí de los errores de interpretación con relación al tema. Así Ok, que muchas eso gracias. sería, profeta. Dios bendiga su vida. Un abrazo. Gracias, muchas gracias. No es el tema, ¿sí? No es el tema, por eso le di los pasajes que lo leyera y respondiera esas dos preguntas. Ahora sí, hermano Freddy, cerramos porque estoy hiper congestionado, hermano. Tengo la nariz súper tapada. Amén. Amén. Padre eterno, Dios Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje, por Amén, tu Señor. enseñanza, por tus instrucciones, por todos los que nos has dado, por medio de tu palabra y por los instrumentos, por tus obreros, Señor. Gracias, Señor. Bendice en gran Amén, manera Señor. a nuestro hermano Rodrigo Holguín, maestros en la Escritura. Gracias, Señor, y bendice grandemente a todos los que están presentes en este live, a los que están oyendo, aprendiendo, a los que ponen atención, Señor, y a los que no también, Señor, dales entendimiento, Señor, ayúdales en gran manera. Gracias, bendito Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, nuestro bendito y amado y Señor y Salvador. Amén, amén. Amén. Amén, hermanos. Tengo un debate el día miércoles, les aviso. El miércoles tengo un debate con Omar García. Espero estar en condiciones para poder debatir. Se va a hacer en YouTube y lo voy a transmitir por acá, ¿sí? Lo voy a transmitir acá por TikTok para que ustedes lo puedan transmitir. Ahora, el tema de la Trinidad clásica y ortodoxa con una Trinidad bíblica. Yo pongo una Trinidad bíblica mientras Omar plantea una Trinidad ortodoxa y clásica, ¿no? Más en la idea de los concilios. El debate del tema de la sustancia. Así que, puede ser que para el miércoles esté bien. Están todos invitados. Bueno, Freddy, gracias por estar acá y a todos los que están en línea. Bendiciones, como siempre saben, esto lo voy a compartir por WhatsApp y el hermano Freddy lo va a subir a YouTube. Un abrazo, bendiciones. Un abrazo, profe, de todo. Chao, chao.